Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Ballesteros, estudiante de Educación Infantil, semestre 4 de la sede Bogotá Sur, Kenia. Hoy vengo a hablar de los hitos históricos del modelo del desarrollo. Es decir, cuando hablamos de hitos históricos queremos decir que es un punto donde se marca algo importante en la historia. Decimos que la idea liberal del desarrollo es una creencia o ideología que oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas sobre las economías de los países, donde esos países se encuentran en un, digámoslo, entre comillas, subdesarrollo, y el capitalismo quiere generar esa presión alrededor de esos países. ¿Qué se busca? Que buscar el fin de la ideología es reducir el sentido del desarrollo a la idea de la modernización que llamamos modernización hoy en día. Es decir, entender que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico, con la urbanización, con el acceso a tecnologías y con la competitividad en los mercados. Esta ideología ha sido transformada con el tiempo. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Continuó con el imperialismo del siglo XVII del siglo XIX y hasta el XX, y ha llegado a su más profunda refinación con el neoliberalismo económico, que ha elevado el mercado capitalista a la condición de máxima supremacía, de totalidad, y haciendo que todo existiera pueda reducirse a la mercancía. Dice, cuando hablamos de un pensamiento dominante, estamos queriendo decir que el desarrollo en cuestión es fundamental para que se generen nuevos caminos y para que esto pueda traer un bienestar a la sociedad. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando que se utilizan palabras como civilización, barbarie y subdesarrollo, modernidad, etcétera, y ha sido legitimizado de los opresores. El desarrollo es el concepto que llega por comparación o oposición y entre países y sociedades. Entonces, cuando se habla de desarrollo, no quiere decir que son cuando se tiene más dinero o no, es cuando se llega a que haya una igualdad dentro de los países donde se les llama subdesarrollados. También podemos decir que el problema de esto es que la modernidad imperialista es cuando se trae una invención de otra cosa, es decir, termina arrasando lo diferente y asimilando a los patrones y conceptos culturales del dominante. Todo esto, las formas políticas del Estado liberal en concepto del ciudadano, el poder normativo del derecho y la idea de la economía. Entonces, cuando se habla de la invención moderna del otro como inferior, estamos queriendo decir que el bárbaro, como le llamaban a los países subdesarrollados, comienza con el siglo XVI, la época del descubrimiento. Entonces, aquí es donde tenemos el primer hito, donde el siglo XVI nos marca algún acontecimiento importante en donde es la época de los descubrimientos. Entonces se da un inicio con un tratado llamado de Tordesillas, el que se celebra en el año 1553 entre las monarquías de España y Portugal, y concebido mediante una bula del Papa Alejandro VI. Arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo durante los periodos de la conquista y la colonia. Todo este proceso en sí tuvo y conllevó varias cosas. Tuvo una división internacional del trabajo, y según estas economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas, entre comillas, o digámoslo así, entre un paréntesis grandísimo, más baratas por no tener ningún procesamiento industrial, que eran enviadas a las metrópolis, a las ciudades grandes.
estimulando la revolución industrial. Entonces, ya pasamos de un descubrimiento y vamos ya en una revolución industrial. También estamos hablando de las materias primas que van desde los centros de las periferias de estos países periféricos, en donde su objetivo primero es que se importen y se compren los medios técnicos para la producción de bienes. También estamos hablando de la estamos hablando de la construcción del poder de las colonias, es decir, entre comillas, simbólica y de poder, porque hace que las élites locales busquen asemejarse cada vez más a las élites de la metrópolis. El concepto de civilización surge así, revestido de un sentido en donde se llama racista, pues porque las élites de las sociedades dominantes pretendieron siempre distinguirse de todos aquellos estamentos sociales que no pretendían el ámbito de las cívicas. Para poder seguir con esto, entonces llega un periodo donde se les llama el imperialismo y la civilización. Entonces, ya con el fin de la Primera Guerra Mundial, se llevó la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras. Eso fue para mediados del año 1919. Entonces, se conoció como el Tratado de Versalles. Entonces, hubo un fin de la Guerra Mundial y se formó y se firmó ese pacto en donde se dio un tratado. Además, la formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión y civilización. Esto queda en un artículo, más exactamente en el artículo 22 del Tratado de Mención, en donde se fija un sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. Entonces, se dice que en el centro de Europa es el tercer mundo de estudios sobre el desarrollo y el Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de Ginebra. El concepto de desarrollo no es neutral o aséptico. Entonces, tenemos el desarrollo que se presenta como un proceso natural, es decir, tiene siempre un sentido y una evolución preestablecida. El crecimiento continuo, para demostrar esta orientación se hace una analogía biológica, en donde el desarrollo se presenta como algo natural, ¿sí? No lo generan, sino los procesos como en tal dentro de la sociedad. Asimismo, se nos dice que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad. El desarrollo es una dinámica con carácter temporal y acumulativo. Entonces, también viene otro proceso en donde la consagración política del desarrollo, como el acceso, entonces se tiene que, tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos, en donde se tiene es decir, las preocupaciones de Occidente se concentraron en neutralizar y el expansionismo comunista. Entonces se menciona por primera vez la dicotomía del desarrollo, el subdesarrollo y el desarrollo. Entonces ya pasa por etapas. Se habla de un proceso de modernización, entonces se vuelve una sociedad tradicional, el camino hacia la madurez, etapa del alto consumo masivo. Entonces las evidencias entonces se obtiene el informe de desarrollo, en donde se obtiene esos países que van en desarrollo a la vanguardia de cada una de las cosas. Con relación al video expuesto, nos están dando a entender que todavía no ha cambiado ese proceso capitalista frente a los países que, digámoslo así, subdesarrollados. Es decir, el capitalista
sistema capitalista busca abarcar más y que el pueblo pierda más. Es decir, el pueblo no tiene derecho a tener lo que se obtiene acá. Es decir, como se mostraba en el video, el rico se hace rico a costillas de algo que era público, ¿sí? Porque pues en sí se estaba negando un derecho que era el del agua para una sociedad. ¿Y qué estaba haciendo el rico? ¿Qué estaba haciendo el que descubrió y cogió eso para él? Enriqueciéndose y generando más capital, más. Y enriqueciéndose a costillas de que un pueblo estaba sufriendo, no le importó nada y se generó un subdesarrollo en el sentido de que los mismos tienen el mismo poder y los pobres seguimos tratando de luchar con esa palabra desarrollo, ¿sí? Porque ya no estamos hablando, todavía se sigue viendo que hay mucho racismo, todavía se sigue viendo, pues, entre comillas, ya no es la esclavitud con las cadenas y el azote, no, pero pues todavía seguimos en un sistema en donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre a punta de el rico se hace rico con los recursos del pobre. Entonces no ha cambiado nada, es un proceso donde todavía sigue en marcha y todavía se sigue desarrollando, no sé, la palabra desarrollo se ha visto enmarcada entre comillas por un subdesarrollo. Ya no vamos en un proceso en el que de pronto generar un sistema en donde todos tengamos por igual o se pueda hacer algo, sino todavía siguen los mismos en el poder generando una avaricia y generando más subdesarrollo. Ya no se habla de desarrollo. Con esto finalizo, espero se ha entendido el tema. Muchas gracias.